Hola, ¿cómo te va? Vamos a continuar con Jeremías capítulo 13. Para entender este capítulo tenemos que entender una palabra clave que nos va a brindar a nosotros la posibilidad de poder discernir el mensaje de Dios en este capítulo. La palabra es soberbia. Este pecado, la soberbia, era lo que estaba en el corazón de Judá y en el corazón de Israel en la época del profeta Isaías y en la época del profeta Jeremías. Y acá en Jeremías capítulo 13, Dios le dice al profeta Jeremías que se compre un cinto de lino y que lo entierre en una peña cerca del río Éufrates. Y que después de un tiempo vaya a buscar el cinto y se lo muestre al pueblo de Judá y de Israel y también a los líderes. Lógicamente, este cinto, al estar enterrado, habría de podrirse, y al estar podrido, Dios le daría un mensaje a través de este ejemplo al pueblo de Judá y al pueblo de Israel. Así se pudrirá la soberbia de los corazones. Dios pudrirá la soberbia del pueblo, tanto líderes como también aquellas personas que formaban parte del pueblo escogido. Para entender esto, lo que significa la soberbia, he escogido este libro, el libro de Daniel. Y notemos nosotros en el capítulo 4 de Daniel que en esta historia que se nos cuenta, en la cual está involucrado Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y el profeta Daniel, notemos que el rey Nabucodonosor, en el versículo 26, dice algo muy importante que pocas personas tienen en cuenta. Acá te lo voy a marcar para que vos lo puedas ver. Daniel 4:26. Acá lo marco. Vamos a marcar solamente la última parte. Reconozcas que el cielo gobierna. Reconocer que el cielo gobierna. Esta frase quiere decir que es Dios soberano, absoluto, el que todo lo gobierna. Es nuestro Señor Jesucristo, a través del poder de su Espíritu Santo, que todo lo gobierna. ¿Por qué sale esta frase acá en Daniel capítulo 4 versículo 26? Porque según nos cuenta la historia, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño en el cual los adivinos que él tenía no pudieron interpretar este sueño, y entonces el rey Nabucodonosor llamó a Daniel y Daniel le interpretó el sueño, y en ese momento Nabucodonosor llegó a comprender que el único que gobierna todas las cosas, el rey, el soberano, el absoluto, es nuestro Dios y Salvador, el Rey eterno, el Creador, el Dios de todas las cosas, es el que gobierna sobre todos. Es Dios el que pone las autoridades, es Dios el que saca a las autoridades. Y uno de los problemas que tenía Nabucodonosor era un problema parecido al que tenía el pueblo de Judá y el pueblo de Israel en la época de Jeremías, la soberbia. Nabucodonosor también tenía muchísima soberbia. Entonces nos cuenta la historia que Nabucodonosor soñó que un gran árbol crecía hasta el cielo y que ese árbol tenía muchos frutos, que las aves del cielo comían de sus frutos y ponían nidos en sus ramas.
y que todos los pueblos del mundo se alimentaban de aquel árbol. Nabucodonosor no entendía este sueño, por lo cual llamó a los adivinos, los cuales no le pudieron dar la interpretación, y en aquel momento, a no tener interpretación, llamó al profeta Daniel, y el profeta Daniel le dijo que ese árbol era el mismo rey Nabucodonosor que había crecido hasta el cielo. Y así pasa cuando nosotros, muchas personas, tenemos dentro del corazón la soberbia. Cuando nosotros no reconocemos a Dios, que es Dios el que gobierna. La soberbia hace que la propia persona crea de que todo lo puede por sí misma. La soberbia hace que la propia persona crea de que todo lo puede y que no necesita ayuda de nadie. Siente orgullo, como lo sentía Nabucodonosor, de haber tenido tanto poder. Siente que todo está al alcance de su mano y que nada se le puede escapar a sus decisiones. La soberbia hace que la persona comience a depender de sí misma en lugar de depender de Dios. Esto es lo que pasaba con Jeremías capítulo 13 y por lo tanto a nosotros, Daniel capítulo 4 nos sirve a modo de ejemplo para entender lo que llegó a decir Nabucodonosor después de que Dios le mostró que era soberbio. Nos cuenta la historia de Daniel que un ángel bajó del cielo en el sueño del rey Nabucodonosor y dio la orden, ese ángel, de que cortasen las ramas de los árboles y las hojas y los frutos, y que todo lo que dependían de ese árbol fueran esparcidos. O sea que el árbol quedó prácticamente desgajado, sin ramas, sin hojas y sin frutos. Así habría de quedar el rey Nabucodonosor por su soberbia, por no reconocer que Dios es el que gobierna todas las cosas. Daniel le dijo que sería echado entre las bestias del campo, y así pasó. Nabucodonosor fue echado de su trono y anduvo por las montañas prácticamente como una bestia, comiendo hierbas del campo. Pero el ángel dijo que el tronco y las raíces de ese árbol quedasen firmes. Esto quería decir que Nabucodonosor en algún momento volvería a ser rey de Babilonia. Y así pasó. Cuando Nabucodonosor pudo reconocer que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas y que él, el mismo Nabucodonosor, nada puede hacer si no es a través de la dependencia total y absoluta del único Dios grande, creador y soberano del universo, solamente ahí pudo Nabucodonosor volver a ser rey. Efectivamente, Nabucodonosor volvió a ser rey, pero esto es lo que él dijo: reconozcan que el cielo gobierna. Así pasaba en la época de Jeremías. Los líderes y el pueblo no quisieron dejarse gobernar por Dios, no quisieron depender de Dios y se llenaron de orgullo. Dios quería tenerlos con ellos, Dios quería tenerlo con él, que ellos estuviesen al lado de Dios. Pero ellos, en la época de Jeremías, no quisieron estar al lado de Dios, sino que quisieron ser independientes. Si vos sos creyente cristiano y dejás de orar, comenzás a tener orgullo en tu corazón, porque al dejar de orar, estás comenzando a depender de tu propia inteligencia y no de la guía de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a no depender de nosotros mismos, sino que tenemos que saber que dependemos también de los demás. Hay muchas cosas que vamos a obtener solos como cristianos, pero también
Hay muchas cosas que nos vamos a perder por no trabajar con los demás, por no orar con los demás, por no buscar a Dios con los otros. La cosa es que tenemos que depender totalmente de Dios y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dios es el que decide. Dios es el alfa y la omega, el primero y el último. No podemos decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, sino que tenemos que decir si Dios quiere, voy a hacer esto, o si Dios quiere, voy a hacer lo otro. La soberbia es un pecado que Dios aborrece. Y la Biblia dice que antes de la soberbia ya prácticamente está la sentencia de la caída. Cuando la persona llega gradualmente a un estado de soberbia, de independencia absoluta y total de Dios, en el cual la persona se considera a sí misma casi omnipotente, que todo lo puede, que no le hace falta la ayuda de nadie, que él solamente es capaz de hacer las cosas y resolverlas por sí mismo, a partir de aquel momento la persona entra a caminar sobre la cornisa. ¿Por qué? Porque prácticamente ya está a punto de caer en una situación de desgracia. Así pasa con los soberbios. El que no reconoce que Dios tiene el gobierno absoluto sobre su vida y sobre la vida de todos los hombres de este mundo, es una persona soberbia que necesita reconocer a Dios en todos sus caminos. Vos, si sos creyente, lo mejor que podés hacer es abrir tu corazón a Dios y hacer que Él gobierne tu vida. Y si no sos creyente, lo más importante es que vos aceptes a Jesucristo y lo que Él te ofrece, el perdón de tus pecados, porque también el no reconocer que somos pecadores y que no hay nadie que no tenga pecado, también es algo de soberbia en nuestras vidas. Reconocer que nos hace falta y que necesitamos la guía de Dios, la compañía de Dios, y que sea Dios el que nos muestre el camino que tenemos que seguir, eso es humildad. Y a los cristianos de hoy les hace falta eso, mucha humildad. Si tenemos humildad, no vamos a tener soberbia. Si tenemos soberbia, estamos prácticamente caminando sobre el abismo. Tengamos mucho cuidado de estas cosas. Reconozcamos, como hizo Nabucodonosor, que el cielo gobierna, que Dios gobierna, que Jesucristo gobierna, y dependamos totalmente de Él. Esto es Jeremías capítulo 13. Nosotros lo tenemos que tener en cuenta esto. No cometamos el mismo pecado que cometieron los líderes y el pueblo en la época de Jeremías. Rechacemos el orgullo y busquemos la humildad. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.